parte del píloro, ¿sí? ¿Qué es la parte distal del píloro? Piloromiotomía. No era mes, miomes. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una estenosis pilórica? Trae como consecuencia con la dificultad de vaciamiento del estómago y retiene todo el contenido de lo que tú comes, se queda acá, no puede pasar. Entonces ahí el píloro constituye el orificio inferior del estómago permitiendo la unión con el duodeno. Este síndrome pilórico o estenosis hipertrófica del píloro afecta principalmente a lactantes y se caracteriza porque se engrosa esa porción. Y su mecanismo de acción es a través de una válvula que ella no permite, o sea, llegan los alimentos al estómago, ella se cierra, pero cuando termina la digestión empieza a pasar ya de menor contenido. Pero cuando se obstruye, prácticamente esos bebés, generalmente son bebés, no hacen popó. Entonces, cuando no tienen popó, empiezan a mirar, algo falla, alguna parte está obstruida y se dan cuenta que es una estenosis pilórica. En el laboratorio clínico, el cuadro clínico, las causas de este síndrome pilórico pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Generalmente son congénitas, ¿sí? Generalmente el bebé nace con este síndrome, pero también se pueden adquirir a medida del tiempo. O sea, hay personas que son más adultas y producen una estenosis del píloro porque ya se daña la válvula o por otros agentes y toca también operarlos. Entonces, cuando son congénitas, hay una perforación de la membrana mucosa gástrica y produce una hiperotropia pancreática. Y esto es lo que, cuando son causas adquiridas, son porque hay pólipos, cuando hay sífilis, úlceras, tumores malignos o benignos o tuberculosis que obstruyen el paso de este píloro. Cuando son en el píloro directamente, es la hipertrofia congénitas. Y cuando son adquiridos, es cuando hay una cirugía que se hizo, por lo menos cuando se hace una gastrectomía y se le quita un pedazo, cuando hay sífilis, cuando hay tuberculosis, cuando hay deslizamiento de la mucosa gástrica y esa mucosa obstruye también el paso. Y cuando son después del píloro, o sea, llegando al duodeno, son por deformaciones pancreáticas o atresias del duodeno duplicado. Y cuando son adquiridas son por cuerpos extraños o por divertículos, úlceras pépticas, estenosis postquirúrgicas, tumores y enfermedades de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad de Crohn. Es como cuando pierde prácticamente el peristalcio o el intestino. Entonces no pasa el bolo alimenticio y se queda ahí estancado. Ay, profe, devuelven un minuto, por favor. Aquí. Listo, ya. Sí, después de esto. Después de esto, bueno, aquí pues que hay después de la digestión de los alimentos, ¿qué es lo que pasa? Que hay una sensación de plenitud, un dolor del epigastrio. ¿Qué síntomas produce? Pues náuseas, vómito, aerogastria, es un estado de llanura. El estado cuando ya es avanzado, ya empieza la pérdida de peso, empieza a oler la boca feo, la litosis, empieza una debilidad porque tú no te alimentas bien, ya te sientes débil y posteriormente pues causa unos dolores de cabeza intensos. Una pregunta. Dime. Digamos, por haber ese engrosamiento en la pared del píloro, digamos, normalmente también puede generar mayor gastritis y eso porque de pronto el jugo gástrico ¿No circula? O sea, se queda ahí. Puede ser, pero generalmente lo que va a hacer es como, o sea, no... Digamos como un síntoma así que sea como de primera instancia cuando está como recién... No va a producir una gastritis porque la gastritis es información de varias síntomas que tú comes mal. O sea, en esto tú comes, lo que pasa es que tu alimento no pasa completamente, pero tú estás comiendo. Entonces los jugos se agregan con la comida, entonces no está la mucosa sola. La gastritis aparece porque tú no comes y el jugo está solito y empieza a quemar la mucosa. Pero en este el paciente está comiendo, lo que pasa es que no le pasa, pero el paciente está comiendo. Y ya, ¿qué pasa? Que está lleno, no puedes ocupar y vomita. Pero después de vomitar, vuelve y come. Son asquerosos, ¿no? Sí. Los factores de riesgo. Si
dicen que el sexo, dicen que las mujeres hacen más estenosis que los hombres, pero pues, es un estudio que no está tampoco tan garantizado, pero es lo que dicen los libros. Nacimiento prematuro, cuando son esos niños que nacen antes de la semana que son, dice que sufren de esta síndrome de píloro hipertrofiado. La historia familiar, dice que con antecedentes que padres que tienen también estenosis pílorica también hacen sus hijos o los nietos con este antecedente. El uso de antibióticos durante el embarazo, dice que también causa esta estenosis pílorica, y fumar durante el embarazo también lo produce. El diagnóstico en anamnesis, ¿sabes qué es la anamnesis? ¿Tú no? ¿Qué? Como el análisis del paciente. ¿Nos puede responder ahora sí? ¿Qué es la anamnesis? ¿No sabes? Sí, pues se supone que el análisis es como el resumen, o sea, como... Es como toda la información recopilada de la historia clínica como tal. De la historia clínica como tal. Es historia clínica. Anamnesis. El examen físico. Entonces, primero que hay que revisar la historia clínica. Después que el examen físico. Entonces, tocan el bebé, qué es lo que encuentran. Entonces, se sienten el bebé, una pepa gruesa en el pino. La endoscopia. Entonces, llegan y dicen, vamos a hacer una endoscopia a ver qué. Pum, van allá, que se dan cuenta que está el engrosamiento y que hay una estenosis pílorica. Y por último, una radiografía o una ecografía donde ya nos comprueba perfectamente que sí hay una estenosis pílorica. El tratamiento, pues bueno, la piloromiotomía, que es quitar ese pedazo de píloro y volverlo a reconstruir. La piloromiotomía es como, no es la quitar, perdón. La piloromiotomía es llegar a hacer una incisión sobre el píloro sin necesidad de suturar, simplemente se abren los bordes de tal modo que pueda hacer un ensanchamiento de este canal pilórico. Aquí ya la lista de chequeo, que la lista de chequeo la podemos armar, que es un equipo infantil, debemos llevar pues a que sea una punta pediátrica, la unidad de electro, succión, portalambra, los elementos pues un paquete de pequeña cirugía más chiquitico, la placa, el caucho, compresas, hoja de bisturí, polilactín, polipropileno para la piel, generalmente pues estamos hablando de niños, entonces llevamos monopril para la piel, fotoceros y solución salinativa. En cuanto a la técnica quirúrgica, entonces aquí ya vamos a ver. Primero, pues como todo, cualquier conteo de compresas y gasas, donde vamos junto con el auxiliar de enfermería,